Buenos días, hermanos, gracia y paz del Señor. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Como siempre, desde la distancia, un fuerte abrazo virtual de parte de mi persona y de mi familia, rogando al Señor que pronto, en su santa providencia, podamos una vez más encontrarnos y abrazarnos en el amor del Señor. Voy a pedirles, como siempre, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Génesis. Génesis capítulo 41. Y en esta ocasión vamos a leer del verso 39, donde, eh, del verso 39 al verso 57. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar rodilla, doblar la rodilla, perdón, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales les dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, perdón, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José porque por toda la tierra había crecido el hambre. Esta es la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre bueno, gracias por tu misericordia y tu bondad. Una vez más, Señor, nos disponemos en tu gracia a abrir las sagradas escrituras para adentrarnos en ella
Y te rogamos como siempre, Padre, que tu Santo Espíritu nos ilumine de manera que podamos ser edificados y transformados por medio de tu palabra. Para gloria tuya lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. En la mañana de hoy, hermanos, hemos querido titular nuestro mensaje La exaltación de José. La exaltación de José. Y como se habrán dado cuenta, vamos a continuar con este relato de la vida de este joven patriarca. Vimos la semana pasada cómo Dios en su santa providencia lo preparó a su siervo, preparó el momento en que tendría que entrar en acción para traer salvación a mucha gente. La porción de la escritura de esta mañana la podríamos dividir en dos porciones. La primera porción del el verso 39 al 45, donde vamos a poder ver la exaltación de José sobre toda la tierra de Egipto. Y la segunda porción podría decirse, está desde el verso 46 al 57, donde vemos entonces el cumplimiento de la palabra de Dios dada por medio del sueño de Faraón. Vamos entonces a poder ver también algunos ejemplos prácticos para nuestra vida cristiana y sin duda alguna procuramos ver a lo que este pasaje o lo que esta parte de la vida de José nos relata de nuestro Salvador, de nuestro Señor Cristo Jesús. Así que vamos a ver en primera instancia, como mencioné, la exaltación de José. Luego veremos los 7 años de abundancia y finalmente concluiremos con los 7 años de hambre. Los 7 años de hambre. Así que, sin más preámbulos, el versículo 39, donde comenzamos a ver la exaltación de José. Y nos dice el versículo 39, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. No hay entendido ni sabio como tú. El verso 33, el cual vimos la semana pasada, José le dice al faraón, luego de revelar la interpretación de los sueños, le dice que el faraón debe buscarse un varón y lo describe con dos atributos, un varón prudente y sabio, para que este varón se encargara de toda la tierra de Egipto. La conclusión de Faraón entonces a esa petición o a esa sugerencia por parte de José, la vamos a ver entonces a partir del versículo 39. Pues que Dios te ha hecho saber todo esto. ¿Qué es todo esto? Bueno, el significado de los sueños y las implicaciones que tendrían. Note la certeza de la respuesta. No hay entendido ni sabio como tú. No hay entendido, no hay sabio como tú. Nosotros tendemos a asociar la palabra eh, prudente con la habilidad de evitar caer en situaciones conflictivas o a situaciones peligrosas. También asociamos la palabra sabio con inteligencia, con la habilidad de conocer. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, la implicación de la palabra sabiduría, inclusive la de prudente, va un poquito más allá. La palabra que traducimos prudente se refiere a entendido, a la capacidad de entender.
Así que no hay dicotomía o no hay eh, pluralidad en lo que se menciona en el verso 33 y en el verso 39. Se refiere a la capacidad de entender o comprender. Y la palabra sabio, que se traduce aquí, nos habla de habilidad para desempeñar algo, una habilidad para desempeñar algo, una destreza para desempeñar algo. Y es común ver estos términos en los libros de sabiduría de la Sagrada Escritura, porque nos definen esto como la habilidad o la sabiduría, como la habilidad de poner en práctica los preceptos divinos o santos mostrados en las sagradas escrituras. Entonces, se refiere a alguien capaz de poner en práctica o alguien con la habilidad suficiente para efectuar lo que se reveló o para dar salvación en virtud a lo que se reveló. Y sabemos, somos testigos, hermanos, que la semana pasada los considerados entendidos y sabios en Egipto, ninguno pudo resolver. Y la conclusión a la que llegamos, obvia, es porque esta capacidad de entender y aplicar proviene de Dios. Quisiera pedirles que me acompañen al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 2, Proverbios capítulo 2. Y quisiera que leyera conmigo los primeros 6 versos, brevemente, los primeros 6 versos. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Recuerden que esta es una exhortación de padre a hijo. Y le está diciendo que escuche mis palabras y por favor, ponles atención, guárdalas dentro de mí. ¿Cómo lo vas a hacer? Note lo que dice el versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a qué cosa? A la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Y una vez más vemos estas dos palabras, como mencioné, muy común en los salmos, en los proverbios, exactamente. 3. Si clamares a la inteligencia, que vendría siendo también un sinónimo aquí de prudencia, al entendimiento. Note lo que dice la segunda parte del verso 3. Y a la prudencia dieres tu voz. ¿Okay? Recuerden que esto es poesía, hermanos. Ahora pongan atención al verso 4 y al verso 5. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y entonces dice el versículo 6, muy conocido, hermanos, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Faraón lo vio claramente, claramente lo pudo ver. Si tú estás hablando de parte de Dios, si tú es obvio que Dios está contigo, no hay varón prudente ni sabio como tú. Faraón lo vio claramente. Y yo quisiera preguntar en esta mañana, hermanos, ¿cuál es su fuente de sabiduría y entendimiento? Para algunos, la fuente de sabiduría y entendimiento es el mundo. Algunos se sienten cómodos viviendo bajo la sabiduría y el entendimiento de los sabios de este mundo.
Nos levantamos en la mañana, inclusive regimos nuestra vida en virtud de lo que ahora se considera sabiduría o progresismo, pudiéramos inclusive decir, moderno. Algunos inclusive promueven el uso de la sabiduría del mundo dentro de las iglesias. Por ejemplo, cada vez más escuchamos eh, conceptos filosóficos o psicológicos del mundo tratados de ser implementados y algunas veces con éxito dentro de nuestras iglesias. Sin embargo, Faraón lo pudo ver y él pudo darse cuenta que la fuente de sabiduría, la fuente de prudencia o de entendimiento era Dios mismo. Faraón pudo ver claramente que el único capaz de salvar a Egipto era José. Por ende, determinó que toda la nación quedara bajo la absoluta autoridad de la palabra de José. Note lo que dice el verso 40. Tú estarás sobre mi casa. Y note, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. O solamente quedo yo por encima de ti. El verso 44 aún inclusive da más detalles. Dice el verso 44. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Cómo pudiéramos entender eso? Aunque yo soy el Faraón, si tú no das la orden, si tú no das la instrucción, nadie levantará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Toda la autoridad en la tierra de Egipto, hermanos, la tenía José. Entonces, el versículo 42 dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Y es importante notar aquí tres frases o tres cosas en este versículo. El anillo, las ropas de lino finísimo y el collar de oro. El anillo no era un anillo cualquiera. Era el anillo que tenía el sello real. Y es fácil de entender, hermanos, que todo decreto, resolución o ley tenía que tener el sello del rey para darle validez. Probablemente recordarán que se estaba en estos días con el asunto de si el presidente hizo una resolución para la ley seca y algunas personas el día viernes temprano estuvieron pendientes con ganas de ir a comprar alguna bebida y no pudieron porque aún no había salido o la resolución no estaba firmada. Fue luego de que la resolución fue firmada que entonces entró en vigor. Entonces, de la misma manera, este sello en el anillo daba autoridad o daba validez a todo decreto real, a toda resolución, a toda ley. Entonces, Faraón se lo quita del dedo y se lo pone a José. Esto entonces es como que
Si José, al decretar algo en ejercicio de sus funciones, equivaldría a como si estuviera haciéndolo el mismo faraón. Este era un símbolo de autoridad. Era un símbolo de autoridad. Y tanto la ropa, el lino fino y el collar eran símbolos también de distinción. No era cualquiera en Egipto el que podía vestir de lino fino. Por lo general, estas vestimentas estaban reservadas exclusivamente para sacerdotes y para personas de nobleza. Y lo mismo se podía decir de las joyas. No era cualquiera. Esto era solamente para personas destacadas, para las personas importantes. Y hay varios ejemplos de eso a lo largo de toda la historia. Permítame mostrarle, por ejemplo, si me acompaña en su Biblia, al libro de Daniel. Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Y quisiera mostrarle el verso 16. Daniel 5, 16. ¿Ok? Y nos vamos a dar cuenta que esta era una costumbre común. Recuerdan el evento de la escritura en la pared, ¿verdad? Note lo que dice el versículo 16. Yo, pues, están el rey hablando con Daniel. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. El mismo caso que José. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, vestido de lujo, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. ¿Ok? Entonces, esto aquí nos está hablando de exaltación. Esto aquí nos está hablando de autoridad. José está ahora en una posición de autoridad y en una posición de exaltación. El joven de 17 años, hermanos, que había sido despojado de un regalo de distinción. ¿Recuerdan? Una túnica de colores dada por su padre, símbolo de distinción de parte del padre con su hijo. Ahora iba a tener nuevamente un ropaje de distinción sobre él. De un día para otro iba a ser nuevamente distinguido con un ropaje finísimo. El, um, el teólogo llamado George Bush, no el presidente de los Estados Unidos, aun cuando, expresidente, perdón, aun cuando es familiar lejano de él, de muchos años, eh, hace un comentario de este pasaje que me llamó la atención y quisiera compartir. José honró a Dios ante Faraón, abro comillas, José honró a Dios ante Faraón y Dios honró a José a la vista de Faraón. Hace poco tiempo fue criticado como uno de los hombres más viles, ahora el rey lo honra como un hombre de valor incomparable. Y podemos aprender de esto a no ser abatidos por el reproche, ni hinchados por la alabanza. Los mejores hombres han pasado por un buen informe y un mal informe.
Cierro comillas. Es, lo que está tratando de decir aquí el hermano es que de un momento a otro la situación de José cambió y aún la vida de todo creyente puede variar de un momento a otro. Sin embargo, no debemos permitir que las circunstancias nos definan, sino que nuestro enfoque debe estar en el Señor de las circunstancias. ¿Hablarán mal de usted como hablaron mal de José? ¿O hablarán bien de usted como hablaron bien de José? Sin embargo, la opinión última, la que verdaderamente importa, es cuál es la opinión que tiene Dios de usted. El versículo 43 nos dice que Faraón lo hizo subir a su segundo carro y lo hizo transitar dando la orden doblar rodilla o inclínense o, en pocas palabras, reconozcan su autoridad. Y no termina ahí. Para culminación, adelántense al verso 45 y vamos a ver que también recibe un nuevo nombre. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Eso es como concluye el versículo 45. El significado de Safnat Panea es un poquito difícil de dar. Inclusive hoy es complicado explicarlo. No está del todo claro. No se definen los teólogos ni los eruditos en esta materia. Sin embargo, pudiera ser Dios habla, el significado, Dios habla y vive. También pudiera significar preservador de vida. Y consideramos que ambos ejemplos son bastante apropiados a lo que hizo José. También vemos que se le dio por mujer a la hija de Potifera. Y hermanos y hermanas, fue así como José pasó de la mazmorra al palacio. Alguien dijo en una ocasión, he aquí que una hora ha transformado sus grilletes en una cadena de oro, sus harapos en lino fino, su cepo en la herramienta de tortura, su cepo en un carro, su cárcel en un palacio, el cautivo de Potifar en el señor de su amo, el ruido de sus cadenas en el ruido de doblar rodilla. Él, cuya castidad rechazó las seducciones desenfrenadas de la esposa de Potifar, ahora se lo había dado a su esposa, la hija de Potifera. La humildad va antes que el honor, y servir y sufrir son los mejores tutores para gobernar. Qué bien se les paga a los hijos de Dios por su paciencia. Qué felices son los asuntos de los fieles. Nunca ningún hombre se arrepintió del avance de un buen hombre. Y esto es un recordatorio, hermanos, creo que lo mencionamos hace un par de ocasiones atrás, que sin sufrimiento, sin cruz, no hay corona, no la hay.
Y por eso tendemos a veces, por el rechazar este concepto, estas palabras que se nos muestran en la escritura, tendemos a rechazar el sufrimiento en la vida cristiana. Sin embargo, sin embargo, pasajes como este, relatos como este, nos recuerdan a dónde debe estar nuestra mirada y también nos recuerdan que lo que sea que estamos pasando, lo que sea que hayamos sufrido, tiene un propósito. No debemos olvidar las palabras de Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y conforme a sus propósitos son llamados. Todas las circunstancias que suceden en nuestra vida cumplen los propósitos soberanos y son utilizadas por Dios para santificarnos y moldearnos a la imagen de su Hijo. Así que el joven de 17 años, que fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, siervo del capitán de la guardia, acusado de violación injustamente, puesto en prisión injustamente, ahora estaba en un carruaje transitando por las calles de Egipto, escuchando y viendo a la gente inclinarse delante de él. Para este propósito era que Dios lo estaba preparando. Luego de la exaltación de José, entonces, vemos que inician inmediatamente los 7 años de abundancia. Note cómo inicia el verso 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Versículo 47. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. José se puso manos a la obra inmediatamente. Recorrió todo el país, probablemente con la intención de ver con qué contaba y con qué no. Mírelo, un joven de 30 años a cargo de la potencia mundial de la época. Simplemente y solamente posible porque Dios lo preparó. Tal y como lo había dicho, tal y como lo había interpretado, la tierra produjo a montones. Lo que literalmente quiere decir la frase a manos llenas, a manos llenas. Y él comenzó a almacenar en diversas ciudades todo lo que se estaba recopilando, tal como lo muestra el verso 48. Y el verso entonces 49 nos habla de la magnitud de lo que se recogió. Note la comparación en el verso 49. Lo que se recogió fue como la arena en el mar, como la arena en el mar. Permítame leer brevemente el verso 49. Brevemente leeremos el verso 49. ¿Ok? Dice así el versículo 49. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo,
hasta no poderse contar porque no tenía número, porque no tenía número. ¿Alguien ha tratado de contar la arena en Playa Langosta? Estoy seguro que no, ¿ok? Pero noten la descripción, no se podía contar. Era tanto, tanto lo que se había recogido aquí que no se podía ya ni siquiera contar. Imagínense, por ejemplo, le pudiera haber preguntado, José, ¿cuánto trigo tenemos acumulado en todas las bodegas? Y de repente, bueno, yo no sé, ya hace rato que no podemos contar, digamos que tenemos bastante. No había manera de marcar número a la cantidad que había. Y me hace también pensar, hermanos, y espero que lo podamos ver también. ¿Recuerdan cuando José fue o le dijo a Faraón que los años de hambre después iban a ser de tal manera que los 7 años de bonanza iban a ser olvidados, olvidados? Entonces, imagínense qué tan grave iban a ser los años de hambre, que toda esta abundancia, tal cual no se iba a poder contar, iba a quedar inclusive entonces en el olvido. Sin embargo, en este periodo de bonanza, a José le nacen dos hijos. Y era importante lo que Moisés estaba haciendo aquí para que los israelitas pudieran saber el origen de dos de sus patriarcas, la pequeña tribu de Manasés y la pequeña tribu de Efraín. Y hemos de recordar también que era muy común en aquella época que el significado de, de los nombres estuvieran ligados con las experiencias vividas o las emociones que rodaban el evento de ese nacimiento. Pudiéramos recordar, por ejemplo, la guerra de partos entre Raquel y Lea por el amor de Jacob. Cada uno de los nombres de las 12 muchachos, incluyendo también a Dina, tenían el profundo significado de la situación emocional, de las circunstancias que estuvieran viviendo algunas de ellas. Y el caso de Manasés y Efraín no iba a ser la excepción. José nombra a sus hijos, al primero, su primogénito, Manasés, y el significado es olvidar, olvido. ¿Ok? Y el texto lo dice, porque Dios lo hizo olvidar el trabajo, la dura circunstancia en casa de su padre. El verso textualmente dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Ahora, a lo que se refiere aquí José es que Dios lo hizo olvidar su difícil situación, sus dificultades, su difícil trabajo, el sufrimiento que tuvo que pasar desde su casa, desde la casa de su padre, en la tierra prometida, hasta Egipto. Sería un error pensar que aquí José se está refiriendo a olvidarse de la casa de su padre por completo, porque, bueno, habrían por lo menos, podríamos pensar por lo menos en dos razones. La primera, los nombres que le está poniendo a sus hijos son nombres hebreos. Manasés y Efraín son nombres hebreos, de manera que él no está olvidando de esa manera la casa de su padre. De ser así, probablemente le hubiera puesto nombres egipcios.
Pero aun cuando a él le ponen un nombre pagano, y pudiéramos decir pagano al referirse a un nombre egipcio, él no adopta la esencia egipcia. Él sigue siendo un hombre de Dios. Él sigue siendo un hombre del pacto. Él sigue siendo un hebreo. Y sus hijos lo iban a hacer también. Y la segunda razón por la que pudiéramos decir esto también es porque sabemos, gracias al resto del relato, que José amaba a su padre muchísimo y aún amaba a sus hermanos que le hicieron sufrir de tal manera. Lo que nos está recordando José con esta declaración es cómo Dios, por su gracia, y Dios, por su misericordia, nos hace olvidar también nuestra agonía a causa del pecado. Acompáñeme a Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65. Y nos vamos a enfocar en el verso 16. Dios estaba a través del profeta hablando a un pueblo rebelde. Sin embargo, note las palabras del verso 16 casi al final. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Y note lo que dice luego, porque las angustias primeras serán ¿qué cosa? Olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Qué gran promesa del Señor. El Salmo 30, versículo 11 y 12, algunos lo cantamos aún hoy. Salmo 30, versículo 11 y 12 dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Versículo 12, por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Dios es el que cambia nuestras circunstancias. Pudiéramos estar sumidos en la agonía y en la aflicción, en la angustia a causa del pecado. Sin embargo, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús, nuestro lamento por el pecado se torna en baile, en alegría, porque las primeras cosas serán olvidadas y serán cubiertas de sus ojos. Eso es una de las cosas que nos recuerda este periodo de abundancia en la vida de José. El segundo hijo se iba a llamar Efraín. Efraín. Y el nombre Efraín significa fructífero o literalmente doblemente fructífero. Y se nos explica la razón por la que José le puso ese nombre, porque Dios le hizo ser fructífero aún en la tierra de su aflicción. Estos dos nombres son un testimonio, son una alabanza de José al Señor por su misericordia, por su bondad, por su gracia para con él. De la misma manera, nosotros debemos ser agradecidos con Dios, porque de nuestras circunstancias, el Señor siempre permite que haya provecho, permite que haya beneficio, aún en nuestra aflicción. Y de ahí entonces, hermanos, podemos avanzar a los 7 años de hambruna, los cuales están descritos desde el verso 54 hasta el verso 57. Versículo 54 dice, y comenzaron
a venir los 7 años del hambre, tal como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Se nos dice, hermanos, aquí que el periodo de hambre llegó paulatinamente. No llegó a Egipto instantáneamente, más bien comenzó en todos lados, pero en Egipto había pan. En Egipto había pan y se podía comer con naturalidad. Y hermanos, quisiera por un momento que reflexionemos, porque muchos de nosotros, y disculpen, no podemos dimensionar lo grave de esta hambruna. No podemos dimensionar lo grave de esta situación. Nos cuesta. Algunos de nosotros vemos personas en gran estado de desnutrición, en hambre, y aún así no entendemos los efectos de una hambruna de este calibre o de este nivel. Y yo quisiera exhortar a los hermanos cuando tenga un tiempo, lea en su Biblia, por ejemplo, los efectos de hambruna en las escrituras se daban por sitios en época de guerra, por causas naturales, o la mano de Dios, pudiéramos también mencionarlo así. Y todas estas circunstancias afectaban en gran manera. Pero quisiera que se enfoquen Deuteronomio, capítulo 28, y que lean en casa del verso 49 más o menos hasta el verso 58. Hasta el verso 58. Y usted va a poder ver un escenario que explica un poco de lo grave que podía ser el hambre. Y se describe el cambio de actitud de los hombres hacia sus semejantes, de los hombres hacia sus esposas, de las esposas hacia sus esposos, que se estaban comiendo, se podían comer inclusive a sus propios hijos. Todo eso a causa del hambre. Y ese era el peligro global que se cernía sobre el mundo. Ese mismo peligro era. El versículo 55 de nuestro pasaje nos dice que cuando se sintió el hambre en Egipto, porque entonces paulatinamente la situación fue llegando hasta la misma tierra de Egipto, el pueblo fue a Faraón. Danos de comer. Usted pudiera imaginárselo en una escala menor a lo que estuvo o ha estado sucediendo en estas manifestaciones que hemos estado viendo en nuestras provincias y nuestras ciudades a raíz del COVID-19. Las personas están saliendo a pedirle al gobierno los bonos solidarios, denos de comer, tenemos hambre, alimentennos. Era algo similar. Y el pueblo va a Faraón. Pero note sus palabras. Las palabras de Faraón nos dicen, vayan a José y hagan lo que él dice. Vayan a José y hagan lo que él dice. Versículo 56. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José porque por toda la tierra había crecido el hambre. Y ahí concluye este capítulo. Ahora, hermanos, yo quisiera concluir. Hay 3 puntos, perdón, 4 puntos que quisiera tocar
para concluir este capítulo. Porque hermanos, usted y yo pudiéramos leer este pasaje a primera instancia y decir, ok, aún hoy hay hambrunas, hay pestes, hay enfermedades. O sea, esta es una historia de una hambruna más, pero no es el caso. Como ya mencionamos la semana pasada, hermanos y hermanas, esta es una historia de salvación. A través de José, Dios trajo salvación a Egipto. Y no solamente a Egipto, sino que a todo el mundo. A todo el mundo. Dice el texto, todos los países, incluyendo, hermanos, el pueblo de Dios. Porque ya veremos entonces que a partir del próximo capítulo, Jacob manda a sus hijos a Egipto para conseguir alimento, para que no mueran de hambre. Y sabemos, hermanos, que esos eventos van a seguir avanzando para desembocar o terminar finalmente en el pueblo de Dios en la tierra de Egipto, tal como Dios lo había prometido. ¿Ok? Así que una de las cosas que debemos recordar aquí, hermanos, es que Dios está obrando su plan. Ya eso lo hablamos la semana pasada y no olvidemos que Él cumplirá sus propósitos de redención. Lo primero que quisiera que viéramos como una aplicación para nuestra vida hoy es que Dios debe ser la fuente de nuestra sabiduría. ¿Cuál es su fuente de sabiduría, hermano, hermana que me escucha en esta mañana? La sabiduría que proviene de Dios debe ser nuestra meta. Faraón pudo reconocer la sabiduría que venía de parte de Dios y se dispuso a ponerla en práctica. De igual manera debe ser con nosotros. La sabiduría que proviene de Dios debe ser nuestra meta. Y entonces, permítame añadir ahí, hermano, que nuestras acciones muestran si Dios es nuestra fuente de sabiduría o no. Santiago capítulo 3, Santiago capítulo 3, versículo 13, dice de la siguiente manera. Y noten las frases. ¿Quién es el sabio y entendido entre vosotros? ¿Notaron las dos frases? Sabio y entendido. Y el apóstol Santiago pregunta, ¿quién es el sabio y el entendido? Faraón pudo ver quién era el sabio y quién era el entendido. Pero dice Santiago, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y comienza a elaborar un poco más. Porque si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. En otras palabras, así se ve en obra la sabiduría del mundo, terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si Dios es la fuente de nuestra sabiduría, se debe notar. Si yo me considero sabio y entendido, se debe notar. Se debe notar si soy sabio y entendido como el mundo lo llama sabio y entendido, o soy sabio y entendido como lo fue José. Dios debe ser, hermanos y hermanas, nuestra fuente de sabiduría.
La segunda aplicación, la segunda aplicación va directamente ligada a la primera, a la fuente de la sabiduría. La segunda aplicación que quisiera que evaluáramos es que nuestras vidas deben estar sujetas a la palabra de Dios. Nuestras vidas deben estar sujetas a la palabra de Dios. Y el faraón fue un ejemplo perfecto de esto. Él puso a José sobre toda su casa. Toda su casa implica su palacio, su terreno, toda la nación. Lo puso sobre toda su casa. ¿Y cómo nosotros sabemos que lo puso sobre toda su casa? Lo sabemos porque dijo que todos obedecerían las palabras de José. Esta es la misma manera en que se evidencia que Cristo es el Señor de nuestras vidas, en que Él es la fuente de nuestra sabiduría. La evidencia está en ese deseo consciente, eh, deliberado de obedecer su palabra, entendiendo que su palabra es beneficio para nosotros. La confesión bautista de fe, la que estudiamos, la que estamos repasando, nos pone en el primer punto de las Sagradas Escrituras lo siguiente. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia, salvadores. Todo el consejo de Dios, dice también entonces en el párrafo 6, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida están expresamente expuestos o necesariamente contenidos en las sagradas escrituras. Toda la sabiduría de Dios está contenida allí. Y si esa es la sabiduría que nos mueve, el resultado debe ser el mismo que el de Faraón, sujeción a la palabra de sabiduría. Muchos de nosotros decimos con certeza, yo soy de Cristo, yo soy de Él. Y creo que lo tocamos la semana pasada. Y Él lo dice en su palabra, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo digo? Entonces, nuestras vidas, aplicación nuevamente, deben estar sujetas a la palabra de Dios. Como tercer punto, hermanos, este relato es un glorioso testimonio de la exaltación de Cristo. Las similitudes entre José y Cristo Jesús, como ya hemos mencionado a lo largo de este relato, son interesantes. Y aquí podemos ver algunas más. Ambos iniciaron sus ministerios con 30 años de edad. 30 años tenía José cuando estuvo frente a Faraón y 30 años tenía nuestro Salvador cuando inició su ministerio, de acuerdo con Lucas 3:23, si no me equivoco. También podemos notar que José, por ejemplo, inició su ministerio luego de su exaltación. Por caso contrario, Cristo inició su ministerio antes de la exaltación de él. Es interesante notar, hermanos, luego del sufrimiento a José, luego de los duros trabajos por lo que tuvo que pasar José, dice la escritura, se le dio un anillo como muestra de autoridad, vestido como muestra
de exaltación y de gloria, y se le proclamó Señor de todo Egipto bajo el son de doblad la rodilla. Se le dio un nombre nuevo y se le dio una esposa. Él vio linaje y vio el fruto de su obra. Eso fue lo que sucedió con José. Acompáñenme entonces para que veamos lo que sucedió con Cristo. Acompáñenme a Isaías 53, versículo 10. Isaías 53, versículo 10. Y esto es eh, un pasaje mesiánico, obviamente, y en este pasaje el Señor está describiendo el sufrimiento del siervo, el sufrimiento o la humillación del siervo, y se refería a nuestro Salvador, Cristo Jesús. Note lo que dice el versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo al siervo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá qué cosa, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hermanos y hermanas, Jesús, luego de su sufrimiento en la cruz, cumpliendo la obra de redención, al entregar su vida en propiciación, cuando se declararon las palabras, consumado es. Al ser resucitado al tercer día, como dicen las sagradas escrituras, en todo poder, en toda majestad, fue exaltado. Tal como lo anunció Isaías 53, iba a haber linaje y iba a haber el fruto de la aflicción de su alma. Iba a ver a sus Efraín, iba a ver a sus Manasés. Mateo capítulo 28, versículo 18. Todos lo conocemos, ¿verdad? Porque es el preludio a la gran comisión. Sin embargo, antes de decir y de hacer discípulos, luego de la resurrección, como mencioné, se encuentra con sus discípulos en Galilea y les dice, Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y hermanos y hermanas, es en virtud de esa autoridad que Él envía a sus discípulos a ser discípulos. Pero hermanos, analicémoslo. Toda potestad en el cielo y en la tierra. Eso es todo el universo. Cristo es Señor de todo el universo. Y lo es aún cuando algunos aquí en la tierra no lo quieran reconocer. Aún así, Él fue exaltado a toda autoridad. Y toda autoridad implica, hermanos, lo que mencionamos al principio, de que Él tiene gobierno sobre toda nuestra existencia. Todos los aspectos de nuestra vida están marcados por la autoridad del Señor, que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. También nos va a ayudar a ver
la similitud aquí. Por lo cual, versículo 9, Dios también hizo qué cosa? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Note lo que dice el verso 10 para que podamos ver la similitud. Para que en el nombre de Jesús, ¿qué suceda? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y ¿dónde más? En la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos lo tendrán que confesar, tarde o temprano, todos confesarán que Dios puso al Cristo sobre toda la creación. Él está sobre todo y Él es Señor de todo. Es el Señor de su vida hoy, hermano. Es Él el Rey de su vida. Dobla usted su rodilla con total gusto y placer y confiesa con su boca que Él es el Señor. Cristo es el Señor de todo. Cristo está sobre todo. Eso es lo que se nos recuerda aquí también. La vida de José nos recuerda la exaltación de Cristo. Él cumplió su duro trabajo para que usted y yo pudiéramos recibir la salvación y pudiéramos heredar la vida eterna. Mi último punto, ya que Cristo es el Señor, porque Dios lo exaltó de esa manera, Él es el único sabio y el único entendido capaz de traer salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo, perdón, dado a los hombres en que podamos ser salvos. De manera entonces, si Él es el único sabio y entendido, capaz de traer salvación, si nos encontramos en necesidad, si nos encontramos en una hambruna espiritual, la cual es, hermanos y hermanas, peor que la física, ya que la hambruna física termina aquí, pero la hambruna espiritual conlleva consecuencias eternas. Si nos encontramos en necesidad, debemos ir a Él. Cuando el pueblo le dijo a Faraón que tenía hambre, ¿cuál fue la respuesta del Faraón? Vayan donde José y hagan lo que él dice. De la misma manera que si nosotros nos encontramos en esa necesidad espiritual, si nosotros conocemos a alguien en esa necesidad espiritual, es nuestro deber hacer como Faraón aquí también y señalar a Cristo. Vaya donde Cristo y haga lo que Él diga. Isaías capítulo 55, y voy cerrando, hermanos. Isaías 55, versículo 1. Esta es una invitación a todo el que tiene hambre, a todo el que tiene sed, a todo el que está sufriendo por la hambruna. Isaías 55, 1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Versículo 2, para profundizar en la invitación. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia?
Y esto es principalmente la manera en la que viven aquellos que son entendidos y sabios de este mundo. Por lo general, gastando su dinero en lo que no es pan. Por lo general, eh, invirtiendo tiempo y esfuerzo en lo que no satisface. Pero dice el Señor a través del profeta, oídme atentamente y comed de qué cosa, comed del bien. Y note, y se deleitará vuestra alma con grosura. Cristo es el único capaz de satisfacer nuestra hambre. En Él mora la plenitud, la abundancia de Dios, de manera que no hay manera en que nos quedemos cortos o nos quedemos con hambre. Juan capítulo 6, versículo 35. Este pasaje es precioso, justo después de la alimentación de los 5.000. Y algunas personas van de vuelta sabiendo, obviamente, que ahí va a haber comida. Pero el Señor da una lección mayor. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dice, que ellos le preguntan, danos de este pan que descendió del cielo. Jesús le dice que Él es el pan que descendió del cielo. Y note lo que dice el versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Ese es el símbolo del que participamos en la cena del Señor. Y sabemos que es un símbolo porque cuando comemos del pequeño trozo de pan sin levadura, ciertamente nos da hambre después, ¿verdad, hermano? Principalmente por el tamaño de la porción. Sin embargo, cuando entendemos lo que el símbolo significa y lo trasladamos a la práctica, cuando nos alimentamos del pan de vida, cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, nunca tendremos hambre jamás. Nunca más. Él es la provisión que nunca termina. No se puede contar. Es ilimitada. Cristo es el pan de vida. Y así como José fue quien alimentó a toda la tierra de Egipto y a todo el mundo trayendo salvación, Cristo es el pan de vida que sacia el hambre espiritual, el hambre perversa, el hambre que tiene implicaciones eternas. Cristo es el pan de vida. Así que yo solamente concluyo haciendo la pregunta, ¿ha comido del pan de vida? ¿Ha comido del pan del cielo? Si no lo ha hecho, no tiene por qué morir de hambre. Dice el Señor, venid, comprad y comed. Y no te cuesta absolutamente nada comprar sin dinero. El precio ya se pagó, de manera que solamente debes comer. Ven al pan de vida hoy. Sé salvo por la obra del Señor Jesucristo, en virtud de la provisión ya hecha por Él en la cruz del Calvario. Que el Señor nos bendiga ricamente, hermanos. Oremos, Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de José. Gracias por el testimonio de José que nos muestra la obra de nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque tú le has dado un nombre que es sobre todo nombre, en el cual nosotros podemos ser salvos. Tú lo has levantado y gustosamente, Señor, doblamos nuestra rodilla
delante de aquel que hizo salvación por nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos ayudes a buscar más de ti, buscar más de la sabiduría que solamente tú puedes proveer, y que nos ayudes, Padre, a que tú seas quien gobierne nuestras vidas mediante tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. Espero que se encuentren bien y podemos vernos pronto en otra ocasión. Gracias y paz del Señor. Los amo a todos. Que estén bien. Dios los bendiga.